Buenos días, hermanos. Pues bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Estamos ya terminando el panorama del Antiguo Testamento. Hemos pasado pues algún tiempo ahí, aunque se nos ha hecho pues un poco tardado, pero realmente ha sido un repaso muy rápido del Antiguo Testamento, sin detenernos en muchos detalles que el Antiguo Testamento enseña. Hemos llegado el día de hoy al libro de Zacarías. Es el penúltimo libro. El penúltimo libro del Antiguo Testamento. Así que estamos a punto de que el Mesías sea revelado. ¿Recuerdan qué es lo que hemos estado buscando? Hemos estado buscando un Mesías o un Salvador, un Redentor que fue prometido desde Génesis, en el capítulo 3. Cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios pues les prometió no dejarlos en esa condición. A pesar de que habían fallado y habían desobedecido el mandato de Dios, pues Dios dijo, no van a quedar de esa manera, porque va a venir alguien que es la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, que va a herir a la serpiente. La va a herir en la cabeza y la serpiente lo va a herir en el, ¿cómo es? Calcañar. Excelente, en el calcañar. Lo va a herir también la serpiente, pero su herida no va a ser mortal. No va a ser comparada a la que la descendencia de la mujer va a provocarle a la serpiente. La herida de la serpiente, ¿cómo era? Una herida en la cabeza, una herida mortal. Así que es lo que hemos estado buscando en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Hemos pasado por varios personajes que parecían como que se estaban perfilando para ser ese Mesías prometido. Vimos en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 6, ¿cómo se llama ese hombre que aparece ahí? Noé construyendo un arca. Y dijimos, no, pues este Noé parece que es el Mesías que Dios ha prometido. Pero vemos que Noé, a pesar de ser un hombre bueno, un hombre fiel, incluso dice la Biblia que entre todos los hombres de la tierra no se había hallado uno como Noé que fuera fiel a Dios. Así que Dios lo escoge para salvar de alguna manera a la raza humana. Los humanos no lo escuchan, Noé predica por muchos años y no creen el mensaje de Noé. Así que, bueno, pues viene el diluvio. Solo Noé y su familia se salvan por medio del arca. Pero después de eso vemos que Noé le falla a Dios. Y hay una escena ahí media escandalosa donde Noé está un poco borracho, se pasó de tomar muchas copas de vino y pues algo sucede ahí extraño. Y vemos, no, pues Noé, aunque era un buen hombre, parece que no es el Mesías, sí, lo descartamos. Luego viene el que aparece en el capítulo 12 de Génesis, ¿cómo se llama? Abraham, y Dios lo escoge y llama a Abraham. Abraham empieza y obedece, pero después falla también. Y así a lo largo de la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento, vamos encontrando varios personajes que pensamos que si hubiéramos sido del pueblo de Israel hubiéramos dicho, este es el Mesías que estábamos esperando. Vimos a José, uno de los más impresionantes personajes que la Biblia nos habla. Y dice que José era un hombre recto. Incluso la Biblia no comenta ningún pecado que haya cometido José. Pero vemos que José al final del libro de Génesis, ¿qué pasa con él? Muere, ¿no? Y lo único que quedan son sus huesos ahí medios arrumbados por otros lados. Hasta que llegan a la tierra prometida y es ahí donde se sepultan los huesos de José. Entonces vamos pasando por varios, llegamos al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y nosotros decimos, no, pues este es el Mesías prometido, porque gana muchas batallas y hace grandes cosas con el poder de Dios. Pero ¿qué pasa con él? De la misma manera como los otros hombres anteriores, fallan y pecan, y descartamos uno por uno.
Y así estamos llegando hasta el libro de Zacarías y todavía no descubrimos quién es ese Mesías que habría de venir. No, si fuéramos del pueblo de Israel no sabríamos quién es, no sabríamos su nombre. Hay muchos indicios de cómo va a ser, de qué va a ser él, de qué va a pasar con él, pero hasta ahora estamos en incertidumbre y no sabemos quién es el Mesías prometido. Así llegamos a Zacarías, que al igual que Ageo son profetas, se les dice contemporáneos. ¿Por qué? Porque ejercieron el ministerio al mismo tiempo. ¿Cuál era el problema en Ageo? ¿Recuerdan? Bueno, algunos de los que fueron llevados esclavos o cautivos a Babilonia, cuando fueron conquistados, cuando Jerusalén fue conquistada y destruida, algunos de los judíos, o muchos de ellos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Más o menos en el año 586 fue donde sucedió eso, 586 antes de Cristo. Entonces vienen los babilonios, conquistan la ciudad de Jerusalén, la destruyen el templo y se los llevan cautivos. Pasando algunos años, el imperio babilónico cae, es derrotado y llega un rey. Es un rey persa, creo que es Ciro. Y Ciro firma un decreto donde los judíos tienen la oportunidad de volver a su tierra para tratar de reconstruir la ciudad que estaba en ruinas. Así que estos hombres van, algunos pocos, un remanente, un poco de ellos que quedan, van a la ciudad de Jerusalén, la encuentran destruida, desolada, en completa ruina, y comienzan trabajos de restauración. Y lo primero que ellos quieren reconstruir, ¿qué es? No, el templo. Para ellos era muy importante el templo. Entonces es lo primero que empiezan a reconstruir. No les importaba tener una ciudad sin murallas, pero sí les importaba tener una ciudad que tuviera un templo. Porque recordamos que el templo era muy preciado para ellos porque era, como ya lo dijimos muchas veces, era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Así que pero de pronto empiezan a tener conflictos con los vecinos, con los pueblos vecinos. Y estos pueblos vecinos empiezan a poner trabas para que el templo siga reconstruyéndose. Hasta en el momento que los judíos que llegaron para hacer ese trabajo se empiezan a desanimar. Y se empiezan poco a poco a olvidar del propósito con el que habían regresado. Y dejan la construcción del templo ahí, dejan abandonada la obra y se empiezan a concentrar en ellos mismos. Y esa es la acusación que les hace Ageo, ¿no? ¿Cómo es posible que la casa del Señor esté en ruinas y ustedes estén viviendo en sus casas, ¿cómo les dice? Artesonadas, les dice, ¿no? ¿Cómo es posible que sus casas estén bien arregladas y la casa del Señor esté abandonada, olvidada y en ruinas? Ni siquiera existía la casa del Señor, el templo del Señor en ese momento. Y es el llamado que les hace Ageo. Y es el mismo contexto en el que nos encontramos en el tiempo de Zacarías. Están trabajando, profetizando al mismo tiempo estos dos hombres. Entonces ellos regresan en el año 536 a Jerusalén. En el 535, recordemos que antes de Cristo entonces va retrocediendo los años. Regresaron en el 536. En el 535 empiezan a construir el templo, empiezan a poner bases, pero esa obra es abandonada. Y con la predicación de Ageo y de Zacarías, nuevamente vuelven a animarse, nuevamente los hombres vuelven a levantarse para continuar con la obra. Y eso sucede hasta el año 520 antes de Cristo. Entonces ellos son animados pasaron varios años desde que regresaron hasta que nuevamente comenzaron a trabajar. Y ellos fueron animados por la predicación de estos hombres porque, bueno, por lo menos Zacarías les decía que el Mesías estaba cerca de venir, que el Mesías prometido estaba cerca de llegar. Ese Mesías prometido en Génesis 3 estaba ya pronto a venir a su ciudad, pronto a venir a reinar. Entonces ellos se animan porque entienden que cuando el Mesías vuelva, todo va a ser, o cuando el Mesías llegue, todo va a ser restaurado, todo va a ir bien para la ciudad de Jerusalén.
Y ellos entienden que este Mesías va a venir a culminar esa obra que ellos han empezado, que va a venir a restaurar la gloria del templo otra vez. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 1 de Zacarías, 1:16, que dice: por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa. Cuando habla la casa del Señor es el templo. Declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Saltamos un poco más en el capítulo 4, versículo 9, y nuevamente vamos a encontrarnos con algo similar. Dice: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada de la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Saltamos otro poco más adelante, capítulo 6, versículo 12, versículo 12 al 14. Dice: y dile, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Dice el versículo 13, sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. La corona será para Elem, Tobías, Jedaías y En, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Entonces, constantemente se está diciendo: el Mesías va a venir. El Mesías viene y va a terminar este templo, va a reedificar este templo. Y no solo va a reedificar, sino va a reinar en ese lugar. Entonces estas palabras animaron al pueblo y nuevamente se levantaron y empezaron a construir. Y pues es solamente, estamos comenzando, ya llevamos media hora, pero pues estamos comenzando apenas. Bueno, estamos con tiempo todavía. Y es así como comienza el libro de Zacarías. Es así el contexto en el que nos encontramos para entender un poco mejor. ¿Quién escribió este libro? Bueno, pues todos aceptan, o la mayoría acepta, que fue Zacarías, un profeta. Bueno, ahí describe en el libro quién fue Zacarías, hijo de quién fue. ¿Alguien sabe qué quiere decir este nombre de Zacarías? ¿Qué significa? ¿Conocen a algún hombre que se llame Zacarías? Ajá. ¿De quién? De Juan, el esposo de Elizabeth. Sí. Pero actualmente, ¿alguien conoce a un hombre que se llama Zacarías? Yo conozco uno, pero que se apellida Zacarías. Pero que se llame no. Pero el significado es bonito. Si alguien va a tener un hijo próximamente, no creo, puede ponerle Zacarías. Dice, ¿qué significa el Señor recuerda? Así que si en algún momento alguien te pregunta: oye, ¿cómo puedo ponerle a mi hijo? No, puedes ponerle Zacarías. Qué feo nombre. No, pero el significado es bueno. ¿Cuál es? El Señor recuerda. Entonces, eso quiere decir Zacarías. Y bueno, vamos a comenzar leyendo. Capítulo 1, versículos 1 al 6 es donde nos encontramos la introducción a este libro. Y es ahí donde nos vamos a encontrar un llamado al arrepentimiento. Dice así: en el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías. Entonces, ¿quién estaba reinando en ese momento? Darío. Vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos. Es curioso, a Zacarías le gusta mucho este nombre para Dios, el Dios o el Señor de los ejércitos. ¿Qué viene a mi mente cuando escucho el Dios de los ejércitos o el Señor de los ejércitos? Pues un Dios que pelea, ¿no? Un Dios que defiende, un Dios que va
a rescatar tal vez a su pueblo. Eso viene a mi mente cuando escucho el Señor de los ejércitos. Dice luego Zacarías, lo va a repetir muchas veces. Así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios para el pueblo? Vuélvanse a mí. ¿Y cuál va a ser el resultado de que ustedes se vuelvan a mí? Yo me volveré a ustedes. Si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a ustedes. Si ustedes se arrepienten, yo voy a estar con ustedes. Luego dice el versículo 4: no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas clamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso. ¿Cuál era el llamado a los antiguos entonces? Vuélvanse, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas obras. ¿Pero cuál fue la respuesta de los antepasados? No escucharon a Dios. ¿Y cuál ha sido el llamado de Dios en toda la historia de la humanidad? Ha sido justamente el mismo: vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus malos caminos, de sus malas obras. Fue el llamado de Dios para Adán cuando estaba escondido ahí entre los árboles. Adán, ¿en dónde estás? No, pues Adán estaba bien escondido, ¿no? No, pues es que Señor, ¿sabes qué? Comí del fruto que me dijiste que no comiera y me escondí. Ah, ¿comiste del árbol? Y sí, Señor, ¿qué estaba buscando Dios ahí? ¿Cuál era el llamado de Dios? Adán, Eva, vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Pero Adán y Eva, ¿qué pasó? No se volvieron, no hicieron caso. Ha sido el llamado constante de Dios a la humanidad. Y hoy, en este día, es el mismo llamado: vuélvanse a mí. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de sus malas obras. Y la respuesta, desde Adán hasta nosotros, ¿cuál ha sido? La mayoría de veces no escuchamos. No escuchamos. Nadie escucha al Señor. Seguimos en el mismo contexto, seguimos en la misma condición. No escuchando al Señor, rechazando el llamado que Él a diario le hace a la humanidad, que a diario nos hace a nosotros. Arrepiéntanse, vuélvanse, y yo me volveré a ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de los antepasados? No hicieron caso, declara el Señor. ¿Sus padres dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. ¿Cuál fue la siguiente pregunta de Dios o de Zacarías a los judíos de ese momento? ¿Dónde están sus padres? ¿Viven para siempre? ¿Los profetas siguen todavía aquí? No viven para siempre los padres. Los profetas, muchos de ellos han muerto. Pero, dice, sus padres después se arrepintieron. ¿Por qué se arrepintieron? Porque se dieron cuenta que las advertencias de Dios los habían alcanzado. Constantemente el anuncio de los profetas era: arrepiéntanse. Y si no se arrepienten, algo va a suceder. Dios advertía, y después, cuando ellos no escuchaban y cuando ellos rechazaban, cumplía sus advertencias. Arrepiéntanse o va a venir un pueblo del norte sobre ustedes y se los va a llevar fuera de su tierra. ¿Qué dijeron ellos? No creemos, no va a pasar. Estamos seguros aquí. ¿Qué pasó años después? Y ahí recordamos el dicho: Dios tarda, pero no olvida. No es algo que constantemente escuchamos por todos lados. Pasaban muchos años y ellos decían: no, pues ya pasó bastante tiempo, pues parece que no pasó nada. Hay que seguir en nuestra vida como hasta ahora, en nuestra vida llena de pecados, de rebeldía contra Dios. Pero había un momento cuando Dios decía: sale, ya estuvo. A ver, y mandaba un ejército.
sobre ellos y se los llevaban castigados. Entonces ellos se acordaban, híjole, Dios nos había dicho, no escuchamos y aquí tenemos las consecuencias. Siempre lo repito, mayormente cada que me toca... se cayó el poderoso micrófono. Siempre me gusta repetir que estas historias son un espejo donde me veo reflejado constantemente. Veo al pueblo de Israel y digo, ay, qué tontos estos amigos, qué necios. Pero abro bien mis ojos y digo, no, pues soy exactamente, me está describiendo a mí, a cada que describe la Biblia al pueblo de Israel y su rebeldía y su pecado, es como que me está poniendo, es como cuando Natán fue a donde David, ¿no? Oye, la historia de la oveja. ¿Y qué dijo David? No, pues hay que castigarlo, hay que darle con todo, que pague 10 veces más. ¿Y qué dijo Natán? No, pues ese hombre del que te estoy hablando, eres tú. Y es lo mismo que hace la Biblia con estas historias en mí. Yo digo, híjole, qué tontos, qué locos estos cuates que no entendían. Y Dios dice, oye, te estoy hablando a ti. De ti está hablando ese pasaje. Y digo, híjole, sí es cierto. Qué rebelde soy contra Dios. Qué horrible pecador soy a los ojos de Dios. Entonces los padres no entendían, pero nuevamente Dios, por medio de Zacarías, está haciendo el mismo llamado. Vuélvanse, arrepiéntanse, y yo me volveré a ustedes. Entonces, este libro comienza con un llamado de Dios a su pueblo. Un llamado al arrepentimiento. Y ese llamado todavía sigue vigente todavía. Dios todos los días nos dice y le dice a la humanidad, arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de sus malas obras, y yo me volveré a ustedes. Pasamos a la segunda, podemos decir a la segunda sección. Capítulo 1, versículo 7 en adelante, hasta capítulo 6, versículo 8, del 1:7 al 6:8, vamos a ver unas visiones nocturnas. ¿Por qué creen que decimos visiones nocturnas? Porque pues sucedieron en la noche, según cuenta la Biblia. No sabemos cómo estaba Zacarías, si estaba durmiendo o si estaba acostado ahí descansando tranquilo, cuando Dios pues le dio unas visiones. Veamos lo que dice el versículo 7. El día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, de esta manera, en una visión nocturna. Dice, aquí comienzan las visiones, que son 8 visiones que Dios le da, diferentes. Pero por lo que dice aquí fue en una sola noche. Se las dio al mismo tiempo. 8 visiones. La primera la vamos a encontrar en el capítulo versículo 7 al 17 del capítulo 1. Le da una visión de unos jinetes. Vamos a ver, dice. Vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, de esta manera. En una visión nocturna vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. ¿Cuál es la visión de Zacarías? Un hombre que va montado en un caballo rojo. Bueno, el hombre estaba entre los mirtos que había en la quebrada y detrás de él. ¿Saben qué son mirtos? Flores, ¿no? Sí, es una planta. Tal vez flores, pero podemos entender que son plantas. Bueno, este hombre estaba ahí entre los mirtos, dice que estaba en la quebrada, como que estaba un poco oculto este hombre. Dice luego, y detrás de él, dice, caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije, ¿quiénes son estos, Señor mío? Bueno, Zacarías no estaba solo en la visión, había un hombre en un caballo rojo, había más caballos, y aparte había otro personaje, al que Zacarías le pregunta, ¿quiénes son estos? Y dice luego, y el ángel que hablaba conmigo me dijo, te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra.
Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces Zacarías tiene una duda: ¿quiénes son estos que están aquí? ¿Quiénes son estos que están con estos caballos? Y el ángel responde: no son a los que yo he enviado a recorrer la tierra. ¿Y cuál fue el mensaje que ellos trajeron? Dice que toda la tierra está en paz y tranquila. Y eso hace contraste con la situación en la que estaban viviendo los judíos. Ellos no estaban necesariamente en paz, habían entrado en conflicto con sus vecinos por tratar de reconstruir el templo. Vivían en una ciudad desolada, en ruinas, destruida totalmente. Pero, ¿cuál es la condición, dice, de toda la tierra? Hay paz y tranquilidad. Si tú fueras judío, o si tú estuvieras en ese momento y escucharas ese mensaje, ¿cuál fuera tu reacción? Pienso que yo diría: pero ¿cómo dices que hay paz y tranquilidad? Y mira nuestra condición. Mira cómo nos encontramos nosotros, sin nuestro amado templo donde vamos a adorar a Dios. No era necesariamente una condición de paz y tranquilidad para ellos. Era un momento complicado el que ellos estaban viviendo. Pero el mensaje de Dios dice que hay paz y tranquilidad. ¿Qué está diciendo con esto? Que el pueblo de Dios va a ser restaurado. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: el Señor respondió, el versículo 12. Entonces el ángel del Señor respondió: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Entonces escucha la respuesta y dice: paz y tranquilidad en todos lados. Y hay como un reclamo de alguna manera: ¿hasta cuándo vas a estar indignado con Jerusalén? Mira nuestra condición. ¿Hasta cuándo vas a seguir sin compadecerte de la ciudad? Dice: y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor: me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo: así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, y otra vez el Señor consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. ¿Qué estaba prometiendo Dios? El pueblo va a ser restaurado. ¿Qué es lo que necesita una persona cuando está en momentos de tribulación? Pues necesita escuchar palabras de ánimo, palabras de consuelo. ¿Y cuáles fueron las palabras que Dios mandó? Dice ahí: palabras buenas, palabras consoladoras. Y luego los anima y les dice: me voy a volver a ustedes. Estoy celoso por la ciudad de Jerusalén. El templo va a ser reedificado, la ciudad va a brillar de nuevo. Dice: el cordel será tendido sobre Jerusalén. Otra vez rebosarán mis ciudades de bienes. Otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Está diciendo: no se preocupen, no me he olvidado de la ciudad todavía, no me he olvidado de ustedes, no los he abandonado. Ese es el mensaje que Dios tiene para su pueblo en ese momento de Zacarías. Y aún en este momento es el mismo mensaje. Hay tantas tribulaciones en este mundo y hay tantas preocupaciones y conflictos. Hay muchas cosas que nos envuelven. Hay dolor, hay enfermedad, hay crisis económica y de todo. Estamos en un panorama bastante complicado. Pero nuevamente Dios habla y dice: tranquilos, no se preocupen, que no me he olvidado de ustedes. Van a venir momentos buenos para ustedes. Todo esto va a ser restaurado en algún momento. Pero tranquilos, esperen, tengan paciencia. Todo esto
va a cambiar. Todo esto va a ser bueno otra vez. Bueno, esa es la primera de las visiones. La segunda visión, capítulo 1, versículo 18 al 21. Ahí Zacarías ve cosas bastante extrañas. Ve 4 cuernos, ve 4 artesanos. Bueno, vamos a leer versículo 18 al versículo 21. Es la segunda visión. Dice: Después alcé mis ojos y miré 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, me respondió. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos. Y dije: ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá, para dispersarla. Entonces aquí habla de 4 cuernos, posiblemente 4 naciones que vinieron y destruyeron a Jerusalén y a sus habitantes. Pero había 4, dice, artesanos. ¿Quiénes serán esos artesanos? No, pues ahí sí está medio complicado saber quiénes eran, ¿no? Pero Dios está prometiendo que ellos van a destruir a estos cuernos, que van a levantarse en contra de estos cuernos, hablando de la protección que Dios tenía todavía sobre su pueblo. Ustedes no están solos. Dios todavía está cuidándolos, está resguardándolos. La protección de Jerusalén va a ser restaurada, la ciudad va a ser restaurada, la protección va a ser restaurada. Dios está con ustedes. Como dice uno de los salmos: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Así que, así como Dios cuidaba de su pueblo en ese momento de Zacarías, Dios cuida de su pueblo en este momento. Dios cuida de su iglesia en este momento. No estamos solos en estos tiempos. Dios está con nosotros. Su protección sigue ahí. Estamos resguardados bajo las sombras de sus alas. Y eso es algo que nos puede dar consuelo, que nos puede confortar en momentos de angustia. Otra de las visiones, vamos a ver todo el capítulo 2. Capítulo 2 nos va a hablar que, dice el versículo 1: entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije: ¿a dónde vas? A medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Me respondió: cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a ese joven y dile: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Saltamos al versículo 10, dice: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti. Versículo 11: y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá a Judá su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Esa es otra de las visiones que tiene, la tercera visión que tiene Zacarías. ¿De qué habla? Que el templo va a ser restaurado nuevamente, el templo va a ser levantado, el templo va a ser reedificado. Entonces tenemos una ciudad restaurada, tenemos la protección restaurada, el templo restaurado hasta este momento. Parece que todo va bien para el pueblo. Hay consuelo en estas palabras porque ellos escuchaban esto cuando todo estaba en ruinas. Nada de esto había pasado todavía. Son visiones que Zacarías está teniendo del futuro, de los años próximos. Entonces todo esto son solo visiones de lo que va a suceder. Y los judíos pueden confiar en estas promesas de Dios.
Aunque en ese momento están en ruinas, Zacarías está diciendo, van a resplandecer otra vez. Me estaba acordando de un meme en el Facebook, de un hombrecito así chiquito que está llorando y dice así como, dame 3 meses, algo así, y volveré a brillar. Entonces algo así de lo que estaba sucediendo a Jerusalén. Tranquilos que vamos a volver a brillar, estaba diciendo Zacarías. Estaba dando esperanzas a su pueblo. Dios por medio de estas visiones estaba dando consuelo a su pueblo y estaba diciendo, tranquilos. Bueno, el meme dice realmente así, dame 3 meses y volveré a brillar, perro, dice. Bueno, entonces estaba diciendo, tranquilos, vamos a brillar otra vez. Nuestra ciudad va a ser la que antes era. Nuestro templo va a estar aquí y la presencia de Dios se va a volver a manifestar entre nosotros. ¿Qué más esperanza podía tener el pueblo si era lo que anhelaban? ¿Y qué más esperanza podemos tener nosotros si sabemos que dentro de poco tiempo tal vez todo va a acabar y nuestro Mesías va a estar en medio de nosotros? Y no va a haber necesidad de sol, ni de luna, ni de templo, porque nuestro Dios va a ser nuestro templo. ¿Qué promesa más gloriosa? ¿Cuántos esperamos ese momento? Yo lo espero con ansias. Yo quiero que llegue. Quiero ver a mi Salvador cara a cara. Es lo que todos necesitamos anhelar para poder seguir viviendo en este mundo de tantas dificultades. Todo esto que está sobre nosotros va a acabar, como dijo Pablo. Las tribulaciones comparadas a la gloria que está sobre nosotros son pocas. No son nada, dice Pablo, comparadas con el eterno peso de gloria que nos espera. Así que los sufrimientos que estamos pasando hoy y cosas complicadas y enfermedades y momentos difíciles con nuestra familia son solamente momentáneas. Porque en un abrir y cerrar de ojos todo va a ser cambiado. Todo va a ser diferente. Y el Señor estará entre nosotros. Ahora también está entre nosotros. Pero como seres humanos necesitamos a veces ver, ¿no? Queremos ver, queremos tocar. Pero esas son las promesas de Dios para su pueblo. Todo va a ser restaurado, todo va a ser cambiado. Va a haber un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo. Y todo va a ser mejor. Bueno, sigamos, porque si no, no nos vamos hoy. Bueno, tenemos 20 minutos todavía. Capítulo 3. Dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote en ese tiempo? Dice que se llamaba Josué. Bueno, que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Cuando estaba viendo esto, me acordé de estos amigos de hoy en día, ¿no? Te reprendo, Satanás, y no sé cuántas cosas. Pero qué diferente es esta palabra, ¿no? ¿Quién te reprenda, dice? Dios te reprenda, Satanás. No dijo yo te reprendo, Satanás, y te ato y te pisoteo la cabeza y no sé cuántas cosas. No, dice Dios te reprenda. Bueno, solo como anotación, ¿no? Dice luego, el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie del ángel del Señor. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces, ¿qué pasó con Josué, el sumo sacerdote? Dice que estaba vestido de ropas sucias, estaba contaminado de alguna manera, pero hay una orden que dice, quítenle estas ropas sucias y pónganle ropas limpias. ¿A quién? Al sumo sacerdote Josué. ¿De qué nos está hablando esta visión? Bueno, que el sacerdocio va a ser restaurado, va a volver otra vez de una mejor manera.
Hasta aquí tenemos varias cosas. El pueblo restaurado después, la protección sobre el pueblo restaurada también, el templo restaurado, y ahora el sumo sacerdote o el sumo sacerdocio también es restaurado. Todo está siendo restaurado por Dios. Bueno, continuamos. Capítulo 4. Ahí va a haber una visión del candelabro de oro y los dos olivos. Capítulo 4. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y yo le contesté, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. ¿De qué nos habla esta visión? Que el rey también va a ser restaurado sobre Jerusalén. Entonces todas las cosas hasta aquí van como en un orden. Se va a restaurar el pueblo, se va a restaurar la protección para el pueblo, luego va a venir la restauración del templo. ¿Y qué necesita el templo? Un sumo sacerdote también va a ser restaurado. Y ahora que hay todo lo importante que era para el pueblo de Israel, el templo y sus sacrificios por medio del sumo sacerdote, ahora ¿qué va a ser restaurado? El reinado también, o el rey, la realeza va a ser restaurada en el pueblo o en la ciudad. Y así llegamos al capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice, alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba. Y el ángel me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos. Bueno, esta traducción dice 9 metros. Y su anchura de 10 codos, 4.5 metros. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. ¿De qué habla esta visión? Bueno, esta visión nos habla de la honestidad del pueblo, que también va a ser restaurada. Nos habla de personas, de ladrones, nos habla de personas que juran falsamente en el nombre del Señor, nos habla de lo que ha sido robado. Bueno, entonces nos habla de que la honestidad va a ser restaurada en el pueblo también. Dios está restaurando y está haciendo un pueblo puro. Está restaurando y Dios está haciendo un pueblo santo, que viva conforme a sus estatutos y conforme
a sus leyes. Capítulo 5, del 5 al 11, también vamos a ver otra visión. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo: alza ahora tus ojos y mira ¿qué es esto que sale? Y pregunté: ¿qué es? Esto es el efa. Que bueno, dice aquí esta traducción, es una cesta de 22 litros que sale, dijo él. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo: esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré dos mujeres que salían con el viento en sus alas. Tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: a la tierra de Sinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparado será asentado allí sobre su base. Entonces nos habla de que los pecados del pueblo van a ser llevados, van a ser quitados, van a ser lanzados a otro lugar. Dios sigue restaurando hasta que llegamos a la última visión que tiene Zacarías en esta sección. Capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice: alcé de nuevo mis ojos y vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos, y del cuarto carro fuertes caballos pintos. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel me contestó: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Cada uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte, y los blancos salen tras ellos, mientras los pintos salen hacia la tierra del sur. Briosos salían los caballos, impacientes por ir a recorrer la tierra. Y el ángel dijo: vayan, recorran la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces el ángel me llamó y me dijo: mira los que salen hacia la tierra del norte, aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Y vino la palabra del Señor a mí: toma ofrendas de los desterrados de Eldai, de Tobías y de Jedaías, y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona y pon en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces, bueno, esta visión nos habla del día del Señor que iba a venir en algún momento. Así que, bueno, hay muchos detalles aquí en estas visiones de Zacarías que no hemos visto, lo hemos pasado así bien rápido, porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero terminamos la primera sección del libro y pasamos a la segunda sección. Bueno, tenemos 10 minutos nada más, pero no vamos a hablar todo lo que resta. Son 14 capítulos, creo, de Zacarías. Sí, son 14 capítulos. Nos llevaría muchísimos meses tal vez poder estudiarlo de una manera detallada. Pero a partir del capítulo 6, a partir del versículo 9 al 15, del 9 en adelante, hay cosas bastante interesantes que nos van a llamar la atención. Mucho, por ejemplo, la coronación del sumo sacerdote, que ya lo leí, pero vamos a leer otra vez. Y vino la palabra del Señor a mí: toma ofrendas de los desterrados, de Eldai, de Tobías y de Jedaías, y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. La pregunta aquí es: ¿quiénes se ponían coronas? ¿Los sumos sacerdotes o los reyes? Los reyes, ¿no? ¿Por qué entonces se la pone al sumo sacerdote? Interesante. Es posible que esta coronación del sumo sacerdote está simbolizando a algo más grande, que en el futuro iba a haber un hombre que iba a ser sumo sacerdote, pero al mismo tiempo iba a ser un rey.
Eso está diciendo Zacarías tal vez. Podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo es revelado, dice que Él es... ¿de qué familia es Jesús? ¿Se acuerdan? Viene de la descendencia de David, ¿no? ¿Cuál era el derecho que tenía toda la descendencia de David? A reinar, ¿no? Podían reinar. Pero después en Hebreos dice que Jesús también fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es ahí donde se cumple esta profecía que estaba sucediendo aquí. Iba a haber un rey que a la vez era sumo sacerdote. E iba a haber un sumo sacerdote que a la vez tenía el derecho de reinar. ¿En dónde se encuentra eso? Solamente en uno. Cuando el Mesías es revelado y cuando sabemos que este Mesías esperado es Jesucristo, nos damos cuenta que este es el Mesías que estábamos esperando. Él es el que se había prometido desde Génesis capítulo 3. Él es sumo sacerdote y como sumo sacerdote ofreció un sacrificio perfecto por nosotros. ¿Recuerdan los sacrificios de los sumos sacerdotes? Una vez al año tenía que entrar, pero primero dice Hebreos que tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, confesando todos sus pecados. Y después entraba y ofrecía sacrificios por el pueblo. Si este sacerdote por alguna manera se descuidaba y no confesaba todos sus pecados, ¿qué pasaba con él? Moría, ¿no? Caía muerto. Por eso tenía como un cordel, digamos, amarrado, con varias campanitas y un montón de cosas que hacían ruido. Para que mientras los sacerdotes que estaban afuera, esperando a que él ofreciera el sacrificio, dentro del lugar, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote tenía acceso. Mientras estas campanitas sonaban y todo, pues todo iba bien. Pero de repente tal vez las campanitas dejaban de sonar y todo se quedaba quieto. ¿Qué pasaba? Que decían, no, pues este cuate ya marchó, ¿no? Y lo jalaban hacia afuera, ya muerto. Pero hubo un sumo sacerdote que a la misma vez fue rey, que entró al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio perfecto. ¿Cuántas veces lo hacían los sumos sacerdotes? Es una vez al año y constantemente. Cada nuevo sumo sacerdote que entraba tenía que ofrecer sacrificio, y ofrecer, y ofrecer, y ofrecer, y ofrecer. Pero ¿qué pasó con nuestro sumo sacerdote? Entró una vez y para siempre. ¿Y qué pasó? Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ese es nuestro sumo sacerdote que ha sido revelado. Ese es el Mesías que estábamos esperando para salvarnos de nuestros pecados. Bueno, y vienen más cosas acerca del Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 9, hay un dato bastante interesante. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti. ¿Cómo venía el rey? Justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna. ¿Alguien recuerda una escena parecida? ¿Se acuerdan cuando lo que se llama la entrada triunfal? Cuando el Señor venía entrando sobre Jerusalén, ¿cómo venía? Humilde, montado sobre un asno, dice. ¿Quién es que lo dice? Lucas creo que es, o Marcos, o alguien de ellos. Pero venía justamente como Zacarías 500 años antes tal vez estaba escribiendo. ¿Se imaginan? Una profecía de 500 años atrás que se cumpla después. Solamente podemos ver que la Biblia es la palabra de Dios y podemos confiar en ella. Bueno, después dice algo impactante, ya se me olvidó anotarlo, pero dice, es como que ven a este hombre herido y entonces las personas le preguntan, oye, ¿y esas heridas? Y entonces él responde, son las heridas con que fui herido en la casa de mis amigos. Y eso inmediatamente lleva a mi mente a Jesucristo, volviendo.
y aún con sus heridas, porque por lo menos lo que la Biblia dice es que Él tiene un cuerpo ahora, y esas heridas pienso que están todavía. Lo siento. El hermano Daniel, si está viendo la transmisión, estoy aquí ocupado, hermano. Me imagino a Jesús volviendo y a su iglesia esperándolo. Y de pronto el hermano Beto, oye Señor, ¿y esas heridas? Y el Señor diciendo, ¿no te acuerdas? Son las heridas con las que fui herido en la casa de mis amigos. Me despreciaron, me rechazaron, pero aún así di mi vida por ellos, por todos ustedes. No hay más grande motivo de alegría para nosotros que saber que nuestro Dios, aun cuando lo ofendimos, aun cuando pecamos en contra de Él, dio su vida por nosotros. Eso es algo de lo que nos enseña Zacarías. Y recuerden siempre el llamado de Dios para nosotros, para su iglesia, para todo el mundo en general. Vuélvanse de sus malos caminos y yo me volveré a ustedes. Bueno, pues hemos terminado, hermanos. La próxima semana culminamos con este panorama del Antiguo Testamento. Gracias.